Vamos a abordar dos temas, el caso primero de Jesús Primitivo y también la segunda parte del Poder Judicial y Fiscalías en deuda con sobrevivientes de tortura, un tema que habíamos abordado la semana pasada y para esta ocasión está con nosotros Adrián Ramírez López, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Adrián. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos, Aníbal, amigos de Contralínea que nos escuchan y nos ven? Estamos hoy consternados terriblemente porque un caso que hemos estado planteando, mencionando y pidiendo a las autoridades que atiendan es un caso conocido ya por las autoridades de los centros penitenciarios, porque incluso en una reunión que tuvimos el 26 de mayo pasado, nos comentaban que sabían del caso de Jesús Primitivo. Ahí habíamos agradecido las acciones que se habían hecho para poder lograr la preservación de la vida porque corría grave riesgo en julio del 2024 y gracias a la intervención de ellos y también de la CNDH, la tercera visitaduría, que en ese tiempo estaba por ahí Víctor Sánchez, se logró trasladar del penal de Tapachula a Jesús Primitivo y con ello pues se le dio atención especializada porque estaba prácticamente agonizando. Hay que recordar que Jesús Primitivo Maldonado Topete, él fue detenido y está sujeto al fuero común, ya recibió una sentencia, no se logró investigar adecuadamente la tortura y estamos en intento de recuperar todo eso para la parte que tiene que ver con la tortura, pero la situación tan grave de su salud ha eclipsado seguir el trabajo para la cuestión de investigar, acreditar y que se sancione a los responsables de la tortura de él. Y recordar que él, al estar detenido, a disposición del Foro Común allá en Mexicali, no tendría por qué estar en un centro penitenciario, pero él lleva cinco traslados. Primero del penal de Mexicali lo pasaron a Longo, allá en Baja California. Después lo llevaron al penal de Miahuatlán en Oaxaca, donde lamentablemente el Ceferezo 13, ahí por las condiciones de la del agua y demás, él adquiere una hepatitis, se enferma gravemente y desarrolla una cirrosis. De ahí de ese penal lo trasladan a Tapachula. Y de Tapachula, ahí ya al estar gravemente afectado por ya un desarrollo terminal de la enfermedad, con una intoxicación derivada de la cirrosis, un coma hepático, un estado de desequilibrio metabólico terrible y no habiendo condiciones favorables para su atención, fue trasladado al penal del Altiplano, donde afortunadamente en lugar de llevarlo al Altiplano, lo llevaron directamente al hospital Adolfo López Mateos, donde a él lo pudieron atender y lo pudieron ir estabilizando. ¿Qué ha significado para él y su familia? Ya hemos dicho que más de 600,000 pesos en gastos se ha llevado a partir de octubre del año pasado hasta marzo de este año, era lo que tenía contabilizada la familia en gastos para poderle proveer lo que necesitaba Jesús Primitivo, porque a pesar de que la ley de ejecución de penal establece la responsabilidad de las autoridades para proveer, al igual que las reglas Mandela, de la atención médica, de los servicios, etcétera, que tiene la persona presa, no los han tenido y entonces ha tenido la familia que proveerlos. Su madre, que es una señora ya de la tercera edad, se tuvo que cambiar de residencia, se fue a Altiplano y ahí estuvo, ahí ha estado viviendo en condiciones pues de cierta precariedad para poderle proveer de lo que requiere. Además de que hay que tener en cuenta que hay un privilegio, un beneficio que tienen los presos y es que se les permite, entre comillas, que se les pueda depositar 2,100 pesos cada mes para que puedan tener acceso a tienda y complementar lo que el centro penitenciario debía otorgarles. Ya hemos insistido mucho también que los precios en esas tiendas están muy por encima
del precio de lo que realmente cuestan afuera, a pesar de que la administración de esos espacios podría tener beneficios por compras consolidadas, que podría tener un modelo cooperativo que podría disminuir mucho los costes y a pesar de la recomendación de la CNDH, eso no se ha logrado. Entonces, eso se viene agravando para los precios y lo peor es que en lugar de disminuir, han aumentado y ahora lo que van a depositar son 2.900 pesos para que los presos se puedan mantener. Es una situación grave, pero lo que nos ocupa es que mientras ya ante el juez de ejecución de sanciones penales se había logrado que un perito fuera a acreditar la grave situación que tenía y prácticamente un síndrome de inmovilidad que tiene Jesús Primitivo Maldonado Topete y que requiere de atención médica hospitalizada, acaba de ser trasladado al Ceferezo número 12, allá en Guanajuato, junto con otra treintena de personas, a diferentes centros, y eso es la situación que nos preocupa. No, él no representa un peligro, él no debiera estar en un penal de esa naturaleza, porque 5 traslados, ¿cuánto nos cuesta como erario trasladar a la persona cuando él ya tiene la posibilidad de que se le otorgue el beneficio? Se han tardado mucho en darle ese beneficio, se han hecho grandes esfuerzos para que se le dé y lejos de lograr ese beneficio, se le lleva a este penal allá en Guanajuato, que hay que recordar que el Ceferezo 12 se encuentra muy aislado, no hay prácticamente nada alrededor de ahí. Llevarlo a los centros de atención médica especializada, habrá que trasladarlo hasta León o hasta la propia capital de Guanajuato, que no queda cerca y los traslados serán complicados. Simplemente para llegar al penal puede uno llegar por la Ojuelos, que es la encrucijada que queda ahí en ese lugar tan peligroso, o por Ocampo, Guanajuato, que es atravesar esta sierra muy bonita de Guanajuato, pero que pues para acudir y ir es una situación difícil. Eh, Le habíamos planteado incluso al director el director del área médica de los centros federales, que se tratara de buscar que todos los presos que tenían enfermedades terminales, enfermedades que requieren de hemodiálisis o de tratamientos especializados, se les llevara al CEFEREPSI, al centro especializado para enfermos que tendrían otras condiciones. Sin embargo, estos llamados que les hacemos no han tenido eco y hay otro factor que está determinando eso. Ahora, también el director del penal del Altiplano eh, o las autoridades que han ordenado el traslado de Jesús Primitivo no notificaron a al juez de ejecución de sanciones penales, que era el que tenía que aceptar o validar de legal el traslado, y no podría él validar de legal el traslado cuando ya este viernes se estaría concluyendo todo el expediente que requiere para poder otorgar el beneficio de libertad anticipada que podría tener Jesús Primitivo Maldonado Topete. Desde aquí hacemos un llamado a que la presidenta de la República, a la secretaria de Gobernación, que es de quien depende, y que Rosa Isela Rodríguez estuvo también en el órgano de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que también es de quien depende los centros federales, para que se atienda el caso de Jesús Primitivo Maldonado Topete y no solamente la situación de él, sino la grave situación que viven los familiares de él. Este es el punto que nos distrae de alguna manera del tema central, pero no queríamos dejar pasarlo porque nos habla de las dificultades que tenemos para la justicia, para lograr que esta justicia avance y se convierta verdaderamente en un instrumento de la cuarta transformación y decir que por el bien de México, primero los pobres, los presos pobres, que no haya impunidad, que no haya tortura y que no haya este tipo de situaciones de maltrato.
Sabemos lo difícil que es que se les brinde a los presos la atención médica porque no hay personal de salud, no hay quienes quieren ir a trabajar a esos centros por las condiciones en las que se encuentran, porque los salarios no son atractivos y también todavía, a pesar de que ya han estado haciendo las compras consolidadas, la distribución de los medicamentos no llega a todo el personal, ni tampoco hay el cuidado adecuado para que esto se dé. Insistimos desde aquí que es el Sistema Nacional de Salud quien debe de ocuparse de brindar la salud de los presos, máxime que son centros de concentración de población que debieran tener todos los recursos y todos los beneficios. Pues este es el primer punto, Aníbal. ¿Qué opinas? Claro, sin duda es relevante no dejar pasar este tipo de casos. Y bueno, me acuerdo que en otras ocasiones nos han hablado ahí, aquí con la Limed de las leyes Mandela, que también es algo importante recuperar y sobre todo no dejar pasar esta violación de derechos humanos que, aunque decías hace un momento, nos distrae un poco. Piensa que en realidad exhibe mucho de lo que es el Poder Judicial y la forma en la cual tuvieron bien a proceder en contra del pueblo mexicano y sobre todo de los presos pobres, como decías hace un momento, porque tanto el Poder Judicial como las fiscalías, y ahí te paso a ti la palabra, tienen que ver también con este tipo de impartición de justicia. Y ya para entrar en el tema, en esta segunda parte, sobre todo con el modus operandi que hubo en el gobierno de Felipe Calderón cuando estuvo ahí García Luna y con los distintos métodos de tortura. Acá estamos hablando de otro tema con el de Jesús Primitivo. Sin embargo, en términos generales, esa fue la forma de proceder de la justicia en México. Sí, así es, Aníbal. Creo que es muy importante entender que el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, bueno, primero jueces, magistrados y ministros, eh, tomen muy en cuenta todo lo que ellos han escrito respecto a la tortura y no solo lo tomen en cuenta, sino que lo reescriban y incorporen varios elementos que permiten la violación de los derechos humanos, la perpetuación de las violaciones y que el sistema de legalidad no logre darnos la posibilidad de justicia. Hay que decir que el periodo neoliberal permitió que el Ministerio Público secuestrara al, al órgano judicial cuando es quien hace todo el eje vertebral de lo que sería el pliego de consignación o el auto de vinculación a proceso en el modelo actual, donde fabrica todas las pruebas y lamentablemente sobre esa línea ya caminan todos los jueces, magistrados y ministros, porque ellos, para empezar, hablan como si viviéramos en, no sé, en Israelandia o en Trompilandia, donde todo es grandioso, todo es genial y hay un deber ser, cuando en realidad el modelo fundamental, estructural, que ha propiciado la tortura viene del entrenamiento de Estados Unidos, Israel y sus aliados. Ese es el modelo de investigación que se nos fue imponiendo y la tortura fue un elemento fundamental. Y entonces todos los manuales de entrenamiento fueron orientados a favorecer este tipo de prácticas porque permite fácilmente construir y fabricar culpables para mantener el modelo de negocios que significa ese terrorismo de Estado que bajo un cambio jurídico terrible con el derecho penal del enemigo y en este caso la ley contra la delincuencia organizada y todo su sistema de jurisprudencias y todo su modelo policíaco vino a trastornar y a trastocar la situación en nuestro país y que junto con los negocios de las empresas que venden equipos, seguridad, blindaje, las empresas que se crearon muy como hongos en la lluvia, para proteger los intereses de las personas, porque aparentemente la delincuencia estaba desbordada,
pues claro, pues si la delincuencia estaba gobernando el país, ¿cómo no iba a estar desbordada y por qué no los empresarios iban a tener que confiar y hacer de empresas privadas el negocio de su vida? Y lo peor es que esas mismas empresas privadas eran quien daban seguridad a las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Así de grave estaba la distorsión. Entonces, crear este modelo de negocio les llevaba a la necesidad de fabricar culpables. Y si no se entiende este contexto, no va a haber ley que permita la salida de miles y miles de personas. Entonces, el cambio, la creación de la ley contra la delincuencia organizada, un montón de tesis jurisprudenciales que favorecen la violación a derechos humanos, respetando el decir del derecho, que tiene que cambiarse también todas esas tesis de la octava hasta la décima, eh, hasta la décima época judicial y también parte de la onceava, tienen que ser modificadas porque favorecían la tortura, la fabricación de culpables. Para empezar, se permitió que se detuviera para investigar. Y al permitir que se detuviera para investigar, la tortura vino a ser el elemento central. Y entonces tenemos que insistir que a las personas, para empezar, se les detenía aparentemente en flagrancia por cualquier tipo de delito, incluso una infracción de tránsito. Una persona que decían que venía exceso de velocidad o que tal vez el vehículo se veía sospechoso, que venía remarcado, que tenía reporte de robo o que simplemente traían droga o que habían visto una actitud sospechosa donde la denuncia anónima era una tónica predominante. Si los jueces pudieran considerar que hay una gran cantidad de personas que fueron detenidas con partes informativos de puesta a disposición o informe policial homologado donde decían que recibimos una llamada anónima en la que se nos informó que en tal lugar vendían droga o en tal lugar entraban personas vestidas de negro y que traían maletas que pareciera como que traían fierros o armas. Y con eso ya, en lugar de dar parte al Ministerio Público, la Policía Federal recién creada y la Agencia Federal de Investigaciones iban al lugar, investigaban y resulta que detenían en flagrancia a personas. Ese es el primer dato que hace un fruto, hace un árbol de frutos envenenados y era como la denuncia anónima era la que generaba la acción y esa denuncia anónima que no daba cuenta del reporte, a veces sí decían, se llamó al número de tal y que el sistema Matras nos informó y que también ya tenían ese gran esa gran plataforma que era la Plataforma México, que aparentemente iba a ayudar a las personas para que las detenciones se hicieran sobre la base de la legalidad. Ya incluso la misma Marisela Morales había metido una circular donde decía que apenas se detuviera la persona, se le hubiera asegurado, inmediatamente se notificara para dar noticia de la detención para evitar las desapariciones y demás, fue simplemente utilizado como una mascarada para actuar de esa manera. Ahora, es absurdo que los jueces permitieran que si una persona fue detenida en flagrancia de un delito, ¿por qué le iban a dar el arraigo? ¿Por qué necesitaban llevarle una figura de arraigo a esa persona? El tercer punto es esa persona que estaba en el arraigo, ¿por qué iba a ser liberada del delito supuestamente que lo detuvieron en flagrancia para luego, ya después de haberle investigado su vida y cuadrado todo, le iban al salir apenas, iba saliendo del centro de arraigo o le habían notificado que ya iba a salir del arraigo, inmediatamente la capturaban acusándola de, ya con orden de aprehensión, ni siquiera para investigar, sino que la sacaban y directo se la llevaban a un reclusorio.
Eso les permitía limpiar la parte inicial de la fabricación del delito, porque el juez que obsequiaba la orden de aprehensión ya no sabía que la persona fue torturada previamente, que vivió una situación grave, porque además ellos se distanciaban siempre diciendo, es que a mí eso no me toca, a mí me toca de aquí en adelante. Y entonces, ese modelo de delincuencia organizada, esas leyes especiales que crearon, les permitió fabricar perfectamente y entonces sí dar golpes espectaculares y salir en los medios y entonces el superpolicía hacía sus investigaciones. Luego, para lograr proteger a sus bandas de delincuencia, a unas cuantas personas que ya sea o habían cometido un delito menor o simplemente no habían cometido ningún delito, mediante la tortura lograban eh, imputarles 5, 10, 15, 20 delitos de alto impacto y presentarlos como bandas de secuestradores o bandas de delincuencia organizada que habían sido desarticuladas. El ponerle apodos a las personas, el poder estigmatizarlas y presentarlas a los medios, incluso antes de que fueran presentados ante las autoridades, fue parte de este modelo, de este modus operandi para poder actuar. Luego, lo que hemos visto son los métodos de tortura para no dejar huella o tratar de minimizar las huellas y también el llevarse a las personas no directamente ante la autoridad del Ministerio Público, sino ahí en los vehículos, torturarles y luego dejar pasar unas horas hasta que cuadraban las informaciones, poderlo tener. Hay algo que debiera ser, y tal vez aquí invoco al periodismo de investigación de nuestros colegas de Contralínea, de que investigaran cuánto se gastó en cámaras de video, en todos los aditamentos que tenían para grabar, porque invariablemente todas las sesiones en las... Bueno, tuvimos ahí un problema de comunicación con Adrián, vamos a esperar a resolverlo, pero estos últimos comentarios que estaba haciendo sobre el tema del gasto que hubo en el tema de seguridad, en las cámaras de videovigilancia, en todos estos instrumentos que sirvieron en su momento para vigilar y como diría también un experto francés, para vigilar y castigar, pues implicó también un gasto por parte del presupuesto público. Y bueno, Adrián, nos estabas hablando de este tipo de gastos y yo recuerdo uno en particular que fue el proyecto Escudo en el caso de Guanajuato, que contó con financiamiento de la iniciativa Mérida, que incluso vinieron aquí la misma Hillary Clinton a vigilar y a ver cómo se estaba llevando a cabo este proyecto en el caso de Guanajuato. Y a partir de ahí, no, digamos, no es una forma mecánica la explicación de que a partir de que se impone este proyecto Escudo, donde el gobierno de Guanajuato invirtió una gran cantidad de recursos para videovigilancia, pero a partir de allí, en 2012, incrementó de una forma inusitada la violencia. Entonces, este tipo de proyectos como el que acabo de mencionar es expresión también de una investigación, como decías hace un momento, que tendríamos que hacer, ¿no? Sí, pero te digo, ¿cuánto se gastó? ¿Cómo, cuántas cámaras de video se compraron? ¿Dónde están todas las grabaciones que invariablemente todos los presos de esa época decían que los ponían a grabar y que incluso les escribían lo que tenían que decir? Y esas grabaciones no eran presentadas ante el Ministerio Público. Ellos las tenían como una forma de protección, como una forma de entrenamiento para ver cómo estaba funcionando. Recordemos que varias de ellas fueron filtradas a los medios, cuando se ve también cómo participaba Cerón de Lucio en esos actos de interrogatorio o las prácticas de tortura del mismo este, cercanísimo a Genaro García Luna, que es Cárdenas Palomino. Allí había cámaras de video, había equipos para actuar. ¿Cuántos, cuántos bastones de electrocución se tuvieron? ¿Cuántas picanas?
Ya después, bueno, fue sustituido por el TAS, que también lo utilizaban para torturar. Todos esos equipos, cuánto se gastó, pero además también el fraude que se hizo, por ejemplo, comprando equipos que supuestamente detectaban las armas, equipos de detección de sustancias prohibidas y demás, que fue un gasto importantísimo, pero que no es objeto del comentario de hoy. A donde nosotros queremos llegar es al hecho de que practicaron de manera sistemática métodos de tortura que pretendían no dejar huella y que en unas cuantas horas o en unos cuantos minutos lograsen atemorizar a la persona de tal manera que pudieran lograr la voluntad de que se declararan culpables o cuando menos que se negaran a declarar absolutamente nada para dejarles la puerta abierta para que, malentendiendo el artículo 20 constitucional, diciendo, pues él tuvo derecho a declarar y no quiso declarar, no quiso decir nada sobre la tortura, en fin, la tortura no le vamos a dar valor jurídico porque él no declaró y ya con eso se limpiaban las manos, pero en realidad lo que hacían para torturar a la gente, uno de los primeros instrumentos nuevos de tortura, el teléfono celular. En el teléfono celular les mostraban fotografías de familiares, de la escuela, de los hijos, de las informaciones, incluso de las escuchas que les hacían, y con eso lograban doblegar a la persona y lograban que firmaran las inculpaciones, porque si algo puede afectar a la persona es cuando por tus actos se puedan acusar a un familiar, a un ser querido, y que a ti te acusan. Mucha de la gente se siente muy mal porque no resistió a la tortura, resistió el dolor físico, dolor psicológico directamente infligido a él, pero cuando ya se decía a la madre, a los hijos, a la esposa, a los familiares y amigos, pues ya lograban hacer esto. Este es un instrumento de los más eficaces que hoy se utilizan para torturar personas y no deja huella. Incluso la huella psicológica a veces es muy débil porque no hay un impacto tan grave más allá del sentimiento de haberse doblegado y las consecuencias que después va a tener ese acto. Pero la, el no tener la capacidad de resistirse a hacer lo que ellos hacen, es decir, doblegar la voluntad, como ya lo veíamos en la definición de la tortura, es un acto terrible. Lo otro que también usaron mucho es subirse encima de la persona, asfixiarle y, eh, y presionarle. Era muy común, es muy común todavía, que se les pone, se les venda los ojos, ya no se hace un vendaje compresivo tan fuerte para no lesionar el dorso de la nariz, eh, y taparle con un trapo y ponerle agua en la boca mientras alguien le sujeta la cabeza, sobre todo con las rodillas, poniendo las rodillas en esta parte y otro subiéndose en el pecho para aplicarle y además vendado, desnudada la persona con palabras altisonantes. Al producirle esta instilación de agua, es muy difícil que se pueda demostrar porque no hay infección, no hay datos mayores, ya no se usa chile piquín que podría producir una irritación e incluso hasta una afectación que permitiera dejar rastros, pero el agua prácticamente no. Incluso ya el pocito de meterlos a las personas en los baños, en el agua del excusado, pues ya no, como que se fueron, entre comillas, humanizando en el neoliberalismo y diciendo, no, es que guácala, eso pues yo me salpica a mí, me puedo enfermar. Y casi llegamos a un momento en que te decían, mire, vamos a usar, aquí tiene este garrafón, viene de agua, agua purificada, vamos a usar agua purificada. El chile piquín, mire, voy a destaparlo delante de usted, está liofilizado, yo le voy
lamentablemente lo voy a tener que presionar, no es mi voluntad, yo no tengo nada contra usted, es mi trabajo, etcétera, etcétera, casi llegar a esos niveles. Entonces, hacer culpable a la persona de lo que está sufriendo porque no quiere colaborar con la investigación, y también son parte de los mecanismos de interrogatorio y contrainterrogatorio que el Mossad israelí les brindó y que les dio muchos resultados por este tipo de manejos que hacían que generar confusión. Otro de los elementos que es muy socorrido porque no deja huellas son los golpes con la mano, pero sobre todo con la palma, y el zape, que es muy doloroso y que puede generar conmoción, que si estás tapado de los ojos te produce un estado de ansiedad porque en cualquier momento viene el golpe, no te das cuenta. Esos golpes, los telefonazos que llegan a romper la membrana del tímpano ya lo hacen menos porque es fácilmente demostrable ahora, entre comillas, fácilmente demostrable cuando vemos con el otoscopio la lesión que se produce, y las otras medidas, los golpes con la palma de la mano, el poner a las personas en posición de sentarse o de estar hincado con un palo o parado todo el tiempo, no lo dejan dormir, estarle amenazando, ponerlos a hacer ejercicio, dejarlos pasar frío, etcétera, etcétera, son formas que no producen afectaciones visibles al exterior y que sí son muy, muy dolorosas. Por ejemplo, la tracción de los dedos, los jalones en la cutícula, meter agujas en las uñas o poner las esposas tan apretadas que producen entumecimiento, mucho dolor y demás. Todos esos métodos prácticamente no dejan huella, y a pesar de que son muy cruentos y que duran mucho tiempo y son muy dolorosos, pueden un perito con mala intención o con poca preparación puede decir que se debieron a maniobras lícitas de sujeción o sometimiento. Si bien es cierto, las lesiones pueden ser de sujeción o sometimiento, eso no se puede establecer si son maniobras lícitas o no, si no se conoce el contexto del expediente y las hipótesis de cómo ocurrieron los hechos. Los métodos de tortura también, como el tallar el cuerpo, tallarles con balas, el hacerles el tejolote, aquí sobre todo en la zona de la región retroauricular, el el golpear con toallas, con libros o con directorios en la cabeza, en parte. Bueno, ahí volvemos a tener un problema con Adrián y la comunicación con él, pero bueno, lo que nos estaba explicando es en realidad no solamente la parte sistemática de la tortura, sino esta sofisticación que hay de la tortura en el caso de México y que recuerda mucho a lo que decía Adrián en el principio de esta entrevista, a los distintos métodos de guerra psicológica y las enseñanzas de la tortura que hubo por parte de Estados Unidos en la Escuela de las Américas, pero eso no quedó ahí solamente en la Escuela de las Américas, sino que también se continuó en otro tipo de escuelas ya en territorio estadounidense, como es el Fort Bragg, uno de los institutos en donde también se sigue haciendo este tipo de enseñanzas. Adrián, para regresar y ya para ir cerrando esta entrevista, un comentario final breve sobre esto que estabas hablando en términos de la Sí, tortura en general. y nada más el aporte terrible que la mayoría de las personas que lo padecen lo toman como uno de los métodos más duros, es el uso de la bolsa de plástico. Veamos que el plástico sale a relucir en todos lados, el plástico que nos afecta y contamina todo, pues también el plástico es un instrumento de tortura muy fácil, muy accesible y muy cruel, que no deja huellas. Por eso es muy importante que en este periodo que viene el cambio, los jueces, los
magistrados y ministros tomen muy en cuenta el contexto en que se dio y que revisen muy cuidadosamente porque no se necesita el protocolo de Estambul para determinar que hubo la fabricación de culpables, el efecto corruptor de la exposición mediática y en esta lucha contra la tortura este 26 de junio. Queremos que el Estado mexicano se pronuncie enérgicamente por tortura nunca más, tortura ni en pintura, y que logre luchar contra la impunidad ante estas situaciones. Pues sería todo, Aníbal, amigos de Contralínea, y nos esperamos el próximo viernes en esta sesión para seguir con la tercera parte. Claro que sí, seguimos el próximo viernes. Adrián, te agradecemos por esta entrevista, por la información que es una información bastante oportuna en la situación en la que estamos en México y te deseamos una excelente tarde. Gracias igualmente, feliz fin de semana para todos. Hasta luego.